Capítulo 7. El silencio que siguió al sacrificio de Carras parecía irreal. La calle estaba cubierta por la bruma y el cuerpo del sacerdote permanecía tendido al pie de las escaleras, destrozado, con la vida escapando de él como arena entre los dedos. Minutos después, el padre Thier, un amigo cercano de Damien, llegó corriendo, alertado por los gritos de la multitud que comenzaba a reunirse. Se arrodilló junto a él, tomando su mano ensangrentada. El rostro de Carras estaba desfigurado, pero en sus ojos aún brillaba un destello de conciencia. «Damien, ¿quieres hacer tu confesión?», susurró Thier con la voz quebrada. Carras parpadeó débilmente, apretando la mano de su amigo como respuesta. Apenas pudo mover los labios, pero en ese gesto silencioso entregó su última confesión, su último acto de fe. El padre Thier lo absolvió, llorando mientras pronunciaba las palabras finales. El aliento de Damien se apagó, y sus ojos se cerraron con una paz que no había conocido en vida. Había vencido sus dudas. Había salvado a la niña. Arriba, en la habitación, Chris sostenía a Aragen en sus brazos. La niña dormía profundamente, con el rostro relajado, libre al fin de la presencia que la había atormentado. No recordaba nada de lo sucedido. Para ella, todo aquel horror había desaparecido en la bruma de un sueño. Carl y Charon, aún conmocionados, recogían las cosas del cuarto, intentando borrar las huellas del infierno que se había manifestado en esa casa. La madre, con lágrimas silenciosas, acariciaba el cabello de su hija, agradecida y rota al mismo tiempo. El exorcismo había terminado, pero el precio había sido demasiado alto. Los días siguientes fueron una mezcla de duelo y alivio. Chris apenas podía hablar. Había perdido a dos hombres que lo habían dado todo por salvar a su hija, Merrin y Carras. Cada vez que miraba a Aragen, veía en ella no solo a su hija recuperada, sino también el sacrificio de aquellos sacerdotes. El padre Thier se convirtió en un apoyo indispensable. Visitaba la casa constantemente, consolando a Chris y acompañando a la niña, que poco a poco comenzaba a recuperar fuerzas. Aunque Aragen no recordaba nada de lo ocurrido, su mirada se había vuelto distinta, más inocente, pero también más vulnerable. Una mañana, mientras se preparaban para dejar la casa de Georgetown, Chris se encontró con Thier en el pasillo. Con voz temblorosa, le dijo: «No sé cómo agradecerle lo que hizo por nosotros». Thier negó suavemente. «No fue a mí a quien debe agradecer. Fue a Damien. Él fue quien tomó la decisión final». Chris bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. En ese instante, Aragen apareció detrás de su madre. Caminó hacia Thier y, sin comprender del todo por qué, lo abrazó con fuerza. El sacerdote, sorprendido, sintió que aquel gesto era una bendición silenciosa, como si la niña, en lo más profundo de su ser, supiera lo que se había hecho por ella. La casa quedó vacía. Los muebles, las paredes y las ventanas aún conservaban la memoria del horror, pero el aire había cambiado. Ya no estaba helado, ya no estaba impregnado de odio. Era solo una casa más en un barrio tranquilo, aunque marcada para siempre por lo invisible. El padre Thier se quedó en la puerta, observando cómo Chris y Aragen se alejaban en el coche. Sabía que seguirían adelante con sus vidas y que harían todo lo posible por olvidar. Pero él no podría olvidar nunca el sacrificio de Damien Carras, su amigo, el sacerdote que había vencido al demonio entregándose por completo. El funeral del padre Carras reunió a sacerdotes, estudiantes y amigos en la capilla de Georgetown. El ataúd, sencillo y oscuro, descansaba frente al altar, rodeado de cirios encendidos que proyectaban sombras sobre las paredes de piedra. El incienso llenaba el aire con su aroma penetrante, mezclado con el murmullo de rezos y sollozos contenidos. El padre Thier ofició la ceremonia con voz firme, aunque en su interior estaba destrozado. Había perdido a un amigo, a un hermano. Mientras leía las escrituras, recordaba las charlas nocturnas, las risas compartidas, los consejos mutuos en momentos de duda. Damien había cargado durante años con el peso de su fe tambaleante, pero en el último instante había demostrado más valor que nadie. Chris asistió al funeral acompañada de Aragen. Se mantuvo en silencio, con el rostro cubierto por un velo negro.
Cuando se acercó al ataúd para dar el último adiós, posó una mano sobre la madera y murmuró un gracias ahogado, un agradecimiento que brotaba de lo más profundo de su alma. Ragen, sin comprender del todo, miró el ataúd con expresión serena. No recordaba nada de lo sucedido, pero algo en su corazón parecía reconocer el sacrificio de aquel hombre. Con un gesto repentino, se inclinó y besó suavemente la mejilla del padre Djer. El sacerdote quedó conmovido. Era como si la niña, en un nivel inconsciente, hubiese heredado un fragmento de la bondad de Damien. Cuando el féretro fue descendido a la tierra, el sonido de la madera golpeando contra el suelo resonó como un eco final. Para muchos, era el fin de una vida, para otros, el triunfo de un hombre que había entregado todo en nombre del amor y la fe. Con el paso de los días, la vida en Georgetown volvió lentamente a la rutina. La casa de Prospect Street quedó vacía, en silencio, como si aguardara a nuevos inquilinos que nunca conocerían los horrores vividos entre esas paredes. Chris y Dagen partieron hacia un destino lejano, buscando empezar de nuevo. Chris decidió no hablar jamás de lo ocurrido, convencida de que lo mejor para su hija era olvidar y seguir adelante. Cada vez que miraba a Dagen, veía en ella no solo a la niña que había recuperado, sino también el sacrificio de dos hombres que habían dado su vida por salvarla. El padre Djer, por su parte, cargaba con la memoria de Damien. Cada vez que caminaba por el campus de Georgetown, sentía su presencia en cada rincón, en las escaleras donde había caído, en los pasillos donde habían conversado, en la iglesia donde tantas veces habían rezado juntos. Y sin embargo, más allá del dolor, había una certeza que lo reconfortaba. Damien había encontrado, en el último instante, la fe que tanto había buscado. Había enfrentado al demonio no con teorías ni con dudas, sino con el acto más puro de entrega y sacrificio. En el corazón de Djer, aquella imagen permanecía imborrable, el amigo que había vencido al mal, no con palabras, sino con su vida. El mundo seguía su curso. Las campanas de Georgetown repicaban como siempre, los estudiantes iban y venían con sus libros bajo el brazo, y la ciudad se movía ajena al drama que había ocurrido en secreto, entre las sombras de una casa cualquiera. Pero quienes habían estado allí sabían la verdad, que el mal es real, que acecha en silencio, y que la fe, incluso cuando tambalea, puede ser la única luz capaz de enfrentarlo. El exorcismo había terminado, pero su eco permanecería para siempre.